Santa Catalina de Siena nació en una época de grandes cambios y crisis tanto en Italia como en la Iglesia. Su vida comenzó en 1347 en Siena, una ciudad con profundas raíces culturales y religiosas. Catalina era la 24ª hija de un matrimonio de clase trabajadora, lo que le dio una perspectiva humilde y única sobre la vida. Desde joven, mostró una sensibilidad espiritual extraordinaria, inclinándose hacia la oración y la reflexión. Desde temprana edad, Catalina manifestó un gran amor por Dios y un interés genuino por la fe. A los 6 años, tuvo su primera experiencia mística, una visión de Jesucristo rodeado de santos, lo cual marcó profundamente su vida espiritual y sus futuros pasos. Esta experiencia temprana encendió en ella una llama de devoción y determinación que la llevaría a convertirse en una de las voces más fuertes de la fe católica. Aunque sus padres deseaban un futuro tradicional para Catalina, su inclinación espiritual pronto se hizo evidente. A los 16 años, con una decisión firme, rechazó el matrimonio, optando en su lugar por vivir una vida de dedicación religiosa. Este fue uno de los primeros actos de valentía que demostraría en su vida, priorizando su vocación espiritual sobre las expectativas familiares y sociales. Catalina se unió a la Tercera Orden de los Dominicos, una comunidad religiosa que le permitió vivir en casa y, al mismo tiempo, seguir un estilo de vida similar al de los monjes y monjas. Este paso fue fundamental, ya que le otorgó el espacio y la estructura para profundizar en su relación con Dios y expandir su influencia dentro y fuera de Siena. Desde sus primeros años como terciaria dominica, Catalina adoptó una vida de oración intensa y penitencia. Pasaba largos periodos en meditación, orando por la Iglesia, sus líderes y los problemas de su tiempo. Este estilo de vida reflejaba su compromiso de vivir en completa devoción a Dios y su deseo de convertirse en un canal de paz y reconciliación en una época turbulenta. La fama de Catalina creció rápidamente en Siena y en ciudades vecinas. Su compromiso espiritual era tan profundo que pronto la gente comenzó a buscarla por su sabiduría y consejo. Su humildad, combinada con su perspicacia espiritual, atrajo tanto a personas comunes como a figuras influyentes de la época, que veían en ella una guía y una voz de esperanza en tiempos difíciles. Catalina desarrolló una profunda devoción hacia la Eucaristía, que consideraba el centro de su vida espiritual. La Eucaristía era para ella una fuente constante de fortaleza y consuelo, y a menudo mencionaba que recibía gracias y visiones en esos momentos de comunión con Dios. Esta devoción intensificó su conexión mística y fue una de las principales fuentes de su inspiración y de su vida de fe. A lo largo de su vida, Catalina experimentó visiones y éxtasis místicos, eventos que impactaron profundamente a sus contemporáneos. Muchos testigos mencionaron que, en estos momentos, ella parecía estar en otro mundo, en comunión con lo divino. Su relación con Dios era única y poderosa, y estos eventos contribuyeron a consolidar su papel como una figura espiritual importante de su tiempo. Catalina también comenzó a escribir cartas a figuras importantes de la Iglesia y la sociedad, transmitiendo mensajes que sentía que Dios le revelaba. Estas cartas eran directas y firmes, reflejando su convicción y su llamado a reformar y fortalecer la Iglesia. Su voz no temía confrontar a aquellos en posiciones de poder, ganándose el respeto y la admiración de muchos. La figura de Catalina de Siena es recordada no solo por su fe, sino también por su valentía y su compromiso con la justicia y la paz. Su vida es un ejemplo poderoso de cómo una persona, guiada por la fe y el amor a Dios, puede impactar profundamente a la sociedad y marcar la historia. En esta serie de reflexiones, exploraremos en detalle cómo Catalina se convirtió en una voz profética y transformadora en la Iglesia medieval. Despertar espiritual y primera visión de Catalina. Desde muy joven, Catalina mostró una sensibilidad espiritual única que dejó una huella profunda en su vida. Su primera visión a los 6 años marcó el inicio de una relación mística con Dios que definiría su vida entera. En esta experiencia, Catalina vio a Cristo rodeado de santos, y sintió un amor tan intenso y puro que, a partir de entonces, su corazón fue cautivado por completo por la divinidad. Este primer encuentro no solo reforzó su inclinación espiritual, sino que también le dio un sentido de misión. Catalina entendió que su vida estaba destinada a servir a Dios y a los demás, y comenzó a dedicar largas horas a la oración, encontrando consuelo y fortaleza en su fe. Mientras otras niñas de su edad jugaban y seguían el camino típico hacia el matrimonio y la familia, Catalina optó por una vida de soledad y oración. Con el tiempo, su familia notó su creciente devoción,
y en un intento de disuadirla de la vida religiosa, intentaron arreglar su matrimonio. Sin embargo, Catalina se mantuvo firme en su vocación, resistiendo las presiones familiares y sociales con una valentía sorprendente para su juventud. A pesar de las dificultades y las constantes incomprensiones, Catalina perseveró, mostrando una determinación inquebrantable que se convertía en su distintivo. Ella percibía su vocación como un llamado superior, y estaba dispuesta a luchar por ella, a pesar de las limitaciones de su época. Con el paso del tiempo, Catalina comenzó a experimentar un despertar espiritual cada vez más profundo. En sus momentos de oración, experimentaba una cercanía a Dios que le daba paz y propósito. Cada vez que oraba, sentía que Dios estaba presente, guiándola y dándole dirección. A través de estas experiencias místicas, Catalina percibía la urgencia de entregarse totalmente a su vocación, despojándose de cualquier apego terrenal que pudiera distraerla de su misión. Su despertar espiritual no solo la acercaba más a Dios, sino que también la alejaba de los valores materiales de su tiempo. Decidió entonces tomar un voto de castidad, consagrando su cuerpo y su alma a Dios. Este camino de espiritualidad profunda transformó la vida de Catalina y la llevó a tomar una vida de penitencia y austeridad. A los 16 años, se unió a la Tercera Orden de los Dominicos, una elección significativa que le permitió vivir en casa mientras seguía los preceptos religiosos de oración y servicio. Para Catalina, la disciplina y el sacrificio eran esenciales para acercarse más a Dios y purificar su alma. Se negaba a los lujos, vestía ropa sencilla y, a menudo, ayunaba como una forma de sacrificio. Creía que el cuerpo debía ser dominado para alcanzar la pureza espiritual y que el sufrimiento la acercaba al amor y la compasión de Cristo. Las experiencias místicas de Catalina no eran solo encuentros de paz, en ocasiones, también incluían visiones perturbadoras que la confrontaban con las injusticias y las debilidades de su tiempo. Catalina comprendió entonces que su papel no era únicamente buscar la paz personal, sino también ser una voz para la justicia y la reforma de la Iglesia. A través de estas visiones, Catalina sentía que Dios le revelaba los problemas de la Iglesia y de la sociedad, lo que la impulsaba a actuar con determinación. La intensidad de sus experiencias místicas le dio el valor para enfrentar situaciones difíciles, enfrentándose a líderes religiosos y políticos sin temor, ya que sentía que Dios estaba a su lado. En su relación mística con Dios, Catalina experimentaba un profundo sentido de amor y consuelo. Era como si su alma estuviera en constante diálogo con el cielo, y sus visiones fortalecían su fe y su determinación. Catalina sentía que su propósito no solo era servir a Dios, sino también ser un puente entre lo divino y lo humano. Estas experiencias le daban claridad y le recordaban constantemente que su vida no era para ella misma, sino para los demás. Su relación con Dios era tan fuerte que, con el tiempo, comenzó a percibirse a sí misma como una novia de Cristo, entendiendo su vida como un acto de total entrega a los designios divinos. A lo largo de sus años de juventud, Catalina experimentó un proceso de autodescubrimiento a través de su espiritualidad. Su despertar no fue repentino, sino un proceso gradual de entrega y purificación que fortaleció su carácter. La oración constante y las experiencias místicas la prepararon para el papel que más adelante desempeñaría en la Iglesia y en la sociedad. Catalina comprendía que su vida debía ser un testimonio de fe y servicio. Este proceso de despertar espiritual fue fundamental para que Catalina consolidara sus creencias y desarrollara una firmeza que la caracterizaría a lo largo de su vida. Las visiones y experiencias místicas de Catalina no solo inspiraron a otros, sino que también atrajeron la atención de la Iglesia y de los líderes religiosos de su tiempo. Con el tiempo, figuras influyentes comenzaron a ver en ella no solo una mujer devota, sino una guía espiritual. Sin embargo, Catalina no buscaba fama ni reconocimiento, su único deseo era ser fiel a Dios y cumplir con su misión. Las personas que la rodeaban percibían una fuerza espiritual y un carisma único en ella, y comenzaron a considerarla como una verdadera voz profética. Catalina continuó creciendo espiritualmente, y sus experiencias místicas no solo la fortalecían a ella, sino también a todos aquellos que la escuchaban. Era capaz de transmitir una fe tan profunda que muchos encontraban en ella una fuente de inspiración y esperanza. Su vida era una prueba viviente de que la fe y la devoción pueden trascender cualquier barrera, y así lo demostraba a través de su ejemplo y sus palabras. Catalina se convirtió en un testimonio de que el verdadero poder viene de la entrega total a Dios. Al llegar a la adultez,
Catalina de Siena ya se había establecido como una figura central en la espiritualidad de su época. Su vida estaba marcada por la entrega absoluta a su vocación, y su ejemplo inspiró a miles de personas a acercarse más a Dios. Catalina continuó experimentando visiones y éxtasis que fortalecían su misión, y su despertar espiritual se convirtió en el punto de partida para una vida de fe, sacrificio y servicio. Catalina y la vida de oración y penitencia. La vida de oración y penitencia de Catalina de Siena fue intensa y constante, convirtiéndose en el centro de su existencia y en la fuente de su fortaleza espiritual. Desde joven, Catalina adoptó la oración como un medio para conectarse profundamente con Dios, encontrando en ella paz y propósito en medio de las pruebas de su vida. A través de la oración, Catalina buscaba no solo la iluminación personal, sino también interceder por las almas y por la paz en la Iglesia. Su compromiso con la oración era tal que pasaba largas horas en reflexión, elevando su espíritu en devoción y, en ocasiones, experimentando visiones que la llenaban de claridad sobre su misión. En esta época, la oración no era solo un acto personal para Catalina, sino una forma de servicio a Dios y al prójimo. Cada vez que rezaba, ofrecía sus oraciones por la Iglesia, por aquellos que sufrían y por la conversión de los pecadores. Catalina comprendía que su vocación implicaba asumir el sufrimiento del mundo en su corazón, y para ella, la oración era el camino para asumir esta carga y aliviar el dolor ajeno a través de la intercesión. En sus momentos de oración, Catalina experimentaba un amor y una compasión tan profundos que sentía como si su alma estuviera en comunión con el dolor de Cristo y de la humanidad. Además de la oración, Catalina se dedicaba a la penitencia con una disciplina extrema. Su vida de penitencia se caracterizaba por el ayuno constante, la austeridad y la renuncia a los placeres mundanos. Catalina entendía que, para acercarse a Dios, debía purificar su cuerpo y su alma, alejándose de cualquier cosa que pudiera distraerla de su vocación. El ayuno era una forma de dominar el cuerpo y de expresar su entrega total a Dios. Su alimentación era mínima, y muchas veces se limitaba a consumir solo lo esencial para sobrevivir, como un acto de sacrificio que ella ofrecía en oración. Para Catalina, el sufrimiento físico era una forma de acercarse a la pasión de Cristo. Consideraba que sus propias penurias le permitían entender el amor sacrificial de Jesús y que, al sufrir, podía ofrecer su dolor como un acto de amor hacia Dios y hacia los demás. Catalina llegó a un punto en el que la penitencia se volvió una parte tan natural de su vida que parecía casi no notar las dificultades físicas. Su espíritu estaba tan enfocado en Dios que el dolor físico se convertía en un medio para purificar su alma y fortalecer su conexión espiritual. Los testimonios de sus contemporáneos describen a Catalina como una mujer de una resistencia y devoción incomparables. A pesar de las severas penitencias que practicaba, su espíritu se mantenía firme y su voluntad inquebrantable. Aquellos que la conocían quedaban asombrados por su capacidad de soportar el ayuno, la privación y el sacrificio sin quejarse, como si su cuerpo no fuera sino un instrumento al servicio de su misión divina. Catalina demostraba que la devoción no era una simple palabra, sino un acto de amor hacia Dios que implicaba todo su ser, incluyendo su cuerpo y su alma. A medida que profundizaba en su vida de oración y penitencia, Catalina empezó a desarrollar una sensibilidad especial hacia el sufrimiento humano y espiritual. Sentía un amor profundo hacia aquellos que estaban alejados de Dios y deseaba, más que nada, que todas las almas pudieran experimentar el amor de Cristo. Este amor hacia el prójimo la impulsaba a ofrecer su sufrimiento en favor de otros, y cada acto de penitencia era una muestra de su deseo de interceder por las almas y de unir su vida a la misión de Cristo en la tierra. La intensidad de su vida de oración y penitencia también le permitió desarrollar una sabiduría espiritual que atraía a personas de todas partes. Los que la buscaban encontraban en Catalina una guía, una persona que entendía sus sufrimientos y les ofrecía consuelo y orientación. Catalina se convirtió en un faro de esperanza para muchos que, al verla, comprendían que la verdadera fe exige una entrega total y desinteresada. Su vida era una demostración de que la devoción y la penitencia no solo son sacrificios, sino también una forma de acercarse a Dios y de transformar el propio corazón. Las prácticas de penitencia de Catalina, aunque extremas, no eran para buscar reconocimiento ni aprobación, más bien, eran una respuesta a su profundo amor por Dios. Catalina creía que cada sacrificio, cada oración y cada acto de penitencia la acercaban a la pureza espiritual y a la santidad. Su vida era un acto de devoción en el que no había espacio para la vanidad ni para los deseos personales.
Su única motivación era agradar a Dios y cumplir con la misión que sentía que Él le había encomendado. Con el tiempo, Catalina entendió que su vida de penitencia y oración tenía un impacto en los demás. No solo inspiraba a quienes la rodeaban, sino que también ofrecía un ejemplo de cómo una vida completamente dedicada a Dios podía transformar el mundo. Su entrega total era una invitación a los demás a buscar una relación más profunda con Dios y a asumir sus propias vidas como un acto de servicio. Catalina se convirtió en una maestra espiritual sin pretenderlo, demostrando que el verdadero liderazgo espiritual se basa en el ejemplo y la autenticidad. La vida de oración y penitencia de Catalina fue una preparación constante para el papel que más adelante asumiría como mediadora, profetisa y guía espiritual. Catalina sentía que cada sacrificio y cada oración fortalecían su espíritu y la preparaban para enfrentar los desafíos y las pruebas que estaban por venir. Su vida de devoción y austeridad fue su formación espiritual, un proceso en el que cada acto de sacrificio la acercaba más a Dios y la preparaba para la misión de amor y justicia que ella sentía destinada a cumplir. Rol profético y mensajes a la Iglesia. Catalina de Siena asumió un papel profético en una época en la que la Iglesia atravesaba una profunda crisis. La autoridad papal estaba cuestionada, y las divisiones internas entre cardenales y líderes eclesiásticos debilitaban la unidad. En medio de esta crisis, Catalina percibía una misión clara: llamar a la Iglesia a la reforma y a la reconciliación. Aunque era una mujer sin rango eclesiástico, su convicción era tan firme que comenzó a escribir cartas dirigidas a los principales líderes de la Iglesia, incluyendo al Papa. Estos mensajes no eran sencillos. En ellos, Catalina hablaba con franqueza, confrontando los errores y las desviaciones de quienes ocupaban posiciones de poder, y llamándolos a regresar a una vida de santidad y compromiso con el pueblo. Las cartas de Catalina eran directas y contundentes, revelando una valentía poco común para su tiempo. No temía expresar su desaprobación frente a los excesos, las injusticias y la corrupción que veía en la Iglesia. En sus escritos, Catalina les recordaba a los líderes su responsabilidad de guiar a las almas y de ser ejemplos de virtud y humildad. Su lenguaje era apasionado y lleno de fervor espiritual, pues sentía que era Dios mismo quien la impulsaba a hablar con valentía. Catalina no buscaba ganarse enemigos, pero sabía que su misión implicaba incomodar a aquellos que se habían desviado del camino de la fe y el servicio. Era consciente de que sus palabras podían ser mal recibidas, pero su amor por la Iglesia y su deseo de verla renovada la impulsaban a seguir adelante. Su mensaje principal era un llamado a la humildad, la unidad y el regreso a los principios de pobreza y servicio que Cristo había enseñado. Catalina instaba a los líderes eclesiásticos a renunciar al lujo y la vanidad, y a centrar sus esfuerzos en la salvación de las almas y en el bienestar de los fieles. Ella creía que una iglesia dividida y llena de corrupción no podía ser un verdadero reflejo de la voluntad de Dios. Este llamado a la reforma era radical para su época, pero Catalina estaba convencida de que era necesario si la iglesia quería recuperar su credibilidad y ser una guía para los creyentes. En sus mensajes, Catalina demostraba una profunda comprensión de las Escrituras y una conexión espiritual que inspiraba tanto a clérigos como a laicos. Entre las figuras que Catalina confrontó estaba el propio Papa Gregorio XI, quien en ese momento residía en Aviñón, lejos de Roma. Catalina veía en este hecho una señal de debilidad y falta de compromiso con la ciudad eterna, sede original del cristianismo. Con gran audacia, le escribió al Papa pidiéndole que regresara a Roma y asumiera su papel como líder de la Iglesia desde su sede legítima. Catalina le hablaba como si fuera su igual, sin temor de ofenderle, porque sentía que sus palabras eran guiadas por la voluntad divina. Sorprendentemente, sus cartas y su persistencia tuvieron efecto, y Gregorio XI decidió regresar a Roma en 1377, marcando un momento histórico en el que Catalina fue vista como una de las voces más influyentes de su tiempo. Catalina no solo se limitaba a señalar los errores, también ofrecía orientación espiritual a quienes estaban dispuestos a escuchar. En sus cartas y conversaciones, invitaba a los líderes a acercarse más a Dios, a cultivar la humildad y a servir con compasión y rectitud. Catalina creía que el cambio en la Iglesia debía comenzar en el corazón de cada individuo, y por eso les recordaba a los líderes la importancia de la oración, el sacrificio y el servicio desinteresado. Ella veía su rol profético no solo como una crítica, sino como un acto de amor hacia la Iglesia, con el fin de purificarla y hacerla más fuerte. Catalina deseaba que sus palabras inspiraran a los líderes a convertirse en pastores verdaderos, comprometidos con sus fieles y con los valores de Cristo.
A medida que su influencia crecía, Catalina comenzó a ser vista como una figura profética, alguien que hablaba en nombre de Dios y que tenía una visión clara sobre el camino que la Iglesia debía seguir. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con sus ideas, y algunas personas la criticaban por su audacia y por su intromisión en asuntos que, en teoría, no le correspondían. Catalina, sin embargo, no se dejaba intimidar por las críticas y continuaba hablando con determinación. Ella estaba convencida de que su misión provenía de Dios y que, aunque enfrentara oposición, debía mantenerse firme. Su papel profético la llevó a experimentar tanto admiración como rechazo, pero su convicción no se debilitó. Además de sus mensajes de reforma, Catalina también transmitía un mensaje de esperanza. Les recordaba a sus contemporáneos que la Iglesia podía superar las divisiones y restaurarse si regresaba a los principios fundamentales de la fe. Catalina creía que, a pesar de la crisis, Dios no abandonaría a la Iglesia y que siempre habría personas dispuestas a trabajar por su renovación. Este mensaje de esperanza era un consuelo para aquellos que se sentían desilusionados, y Catalina se convirtió en un símbolo de fortaleza y perseverancia para muchos. Ella mostraba que, incluso en medio de las dificultades, era posible seguir adelante con fe y confianza en el poder de Dios. La influencia de Catalina no se limitó a sus cartas, ya que también era conocida por sus discursos y por su presencia inspiradora en las reuniones de líderes eclesiásticos. Catalina no temía enfrentar a los poderosos y expresar su opinión, lo cual impactaba profundamente a quienes la escuchaban. Su capacidad para combinar la firmeza con la compasión hacía que muchos la consideraran una figura extraordinaria y un verdadero instrumento de Dios. Catalina representaba una voz que no podía ser ignorada, y su rol profético la consolidó como una de las figuras más respetadas y admiradas de su época, dejando una huella que perduraría por generaciones. Para Catalina, cada mensaje, cada carta y cada palabra dirigida a los líderes de la Iglesia eran una expresión de amor y de preocupación genuina por la salvación de las almas. Ella comprendía que la verdadera reforma debía comenzar desde adentro, con líderes dispuestos a reconocer sus errores y a buscar la santidad. Su papel profético no solo cambió la vida de quienes la escuchaban, sino que también sentó las bases para una renovación espiritual en la Iglesia. Catalina de Siena es recordada hoy como una voz profética que, a pesar de las adversidades, se mantuvo fiel a su misión y que, con amor y valentía, buscó el bien de la Iglesia y de toda la humanidad. Escritos y legado espiritual de Catalina. Los escritos de Catalina de Siena representan uno de los legados más profundos e influyentes en la espiritualidad cristiana. A través de sus cartas, diálogos y oraciones, Catalina transmitió su visión mística y su amor ferviente por Dios y por la Iglesia, dejando una guía espiritual que sigue inspirando a creyentes hasta hoy. La obra más destacada de Catalina es el Diálogo de la Divina Providencia, en la cual expone sus visiones y conversaciones místicas con Dios, estructurando una narrativa que explora temas como el amor divino, la misericordia y la justicia. Este texto, compuesto en un momento de profunda reflexión y oración, es un testimonio de su relación íntima con Dios y de su comprensión de los misterios espirituales. Catalina veía el diálogo como una revelación que debía ser compartida, para guiar a otros en el camino de la fe. A lo largo de sus escritos, Catalina destaca la importancia de la humildad y el desapego de las vanidades del mundo. Para ella, el camino a la santidad estaba pavimentado de renuncia a uno mismo y de entrega absoluta a la voluntad divina. Catalina consideraba que solo mediante la humildad se podía alcanzar una comunión auténtica con Dios. En sus cartas, les recordaba a los líderes de la Iglesia, a sus seguidores y amigos, que el orgullo y la búsqueda de poder eran obstáculos para una relación verdadera con lo divino. Catalina, en su propia vida, practicaba lo que predicaba, mostrando a través de su ejemplo cómo vivir en humildad y devoción. Su vida y sus escritos se convirtieron en una inspiración para aquellos que buscaban una espiritualidad auténtica. La compasión es otro de los temas centrales en sus escritos. Catalina hablaba de un corazón compasivo, como la esencia de la verdadera fe cristiana, alentando a los fieles a vivir en misericordia y amor hacia los demás. Creía que la compasión era una extensión natural del amor divino y que, como cristianos, el deber de cada persona era actuar con bondad y ternura hacia el prójimo. En el diálogo, Catalina describe cómo la compasión le fue revelada como una virtud divina y cómo el ejercicio de esta virtud no solo transforma a quien la practica, sino que también eleva a aquellos que la reciben.
Catalina veía en la compasión el reflejo del sacrificio de Cristo y alentaba a todos a imitarlo. A través de sus cartas, Catalina también desarrolló una teología del sacrificio y de la redención que resulta única en su enfoque. Catalina creía que el sufrimiento, cuando se vivía en unión con Cristo, era una forma de redimir y de purificar el alma. En sus escritos, narraba cómo su propio sufrimiento se convertía en un medio para acercarse a Dios, y cómo la penitencia y el sacrificio permitían alcanzar una paz y una fortaleza espirituales inquebrantables. Sus palabras alentaban a los demás a no temer al sufrimiento, sino a aceptarlo como una oportunidad para crecer espiritualmente y para unirse más profundamente a la experiencia de Cristo en la cruz. Su visión sobre el sufrimiento ayudó a muchos a encontrar sentido en sus propias dificultades. Catalina también promovió en sus escritos una visión de la vida cristiana centrada en el servicio y la acción. Para ella, la fe no debía limitarse a la contemplación y la oración, sino que debía llevar a la acción concreta y a la transformación del mundo. En sus cartas, Catalina exhortaba a todos a ser agentes de paz y de justicia, ayudando a los necesitados, consolando a los tristes y extendiendo el amor de Dios a todos los rincones de la sociedad. Esta combinación de oración y servicio fue una característica fundamental de su espiritualidad y de su legado, y enseñó a sus seguidores que la verdadera fe se manifiesta en actos de amor y de compasión hacia los demás. Su influencia se extendió más allá de sus contemporáneos, y con el tiempo, sus escritos comenzaron a ser valorados como obras de profunda sabiduría teológica y espiritual. Catalina fue proclamada doctora de la Iglesia en 1970, un reconocimiento que subrayó la importancia de sus enseñanzas para la espiritualidad cristiana. Al recibir este título, Catalina se unió a un grupo selecto de santos cuyos escritos han sido considerados doctrinalmente significativos y universales. Este reconocimiento fue un tributo a su vida de santidad y a la claridad de su visión espiritual, y consolidó su lugar en la historia de la Iglesia como una de las grandes maestras de la fe. La universalidad de sus enseñanzas también es notable. Aunque Catalina vivió en un contexto medieval y sus escritos están marcados por las realidades de su tiempo, sus enseñanzas sobre el amor divino, la humildad y la compasión son eternas y resuenan en creyentes de todas las épocas y culturas. Catalina hablaba del alma humana de una manera que va más allá de las barreras de tiempo y espacio, tocando verdades universales que siguen siendo relevantes en la actualidad. La profundidad de su espiritualidad y su capacidad de comunicarla han hecho que sus escritos sean estudiados y valorados por teólogos y místicos de todas las tradiciones cristianas. El diálogo y sus cartas han sido traducidos a numerosos idiomas, llevando su mensaje a una audiencia global. Su estilo apasionado y sincero, su profundo amor por Dios y su deseo de llevar a los demás a una relación más cercana con lo divino han hecho que sus obras sean accesibles y atractivas para lectores de todas las edades. La manera en que Catalina expresaba su amor por Dios y su devoción han hecho de sus escritos una fuente de inspiración para aquellos que buscan una relación espiritual profunda y sincera. Catalina logró transformar su experiencia mística en palabras que tienen el poder de tocar el alma de quienes las leen. Finalmente, el legado espiritual de Catalina no solo vive en sus escritos, sino también en la comunidad de seguidores y fieles que encuentran en su vida un modelo de santidad y devoción. Sus enseñanzas continúan guiando a aquellos que buscan vivir en paz, justicia y amor, y su influencia perdura en congregaciones, movimientos y obras inspiradas en su vida. Catalina de Siena dejó un camino claro hacia una fe viva y un compromiso genuino con los valores de Cristo. Su legado sigue siendo un llamado a la santidad y al amor desinteresado, recordando a todos que la verdadera devoción no está solo en las palabras, sino en una vida transformada y dedicada a Dios y al prójimo. Catalina y la paz en Italia. Catalina de Siena vivió en una época de gran conflicto en Italia, una nación dividida por constantes guerras entre ciudades-estado, así como por rivalidades internas en la Iglesia. Para Catalina, estas divisiones eran una herida en el cuerpo de Cristo y un obstáculo para el cumplimiento de la voluntad divina. Desde una edad temprana, comprendió que su misión no solo implicaba una vida de oración y contemplación, sino también de acción y servicio por la paz. Movida por su amor a Dios y a sus hermanos, Catalina se propuso trabajar para reconciliar a las ciudades enfrentadas y buscar la unidad dentro de la Iglesia. Su vida se convirtió en un llamado a la paz y a la reconciliación, y su presencia en estos conflictos mostraba a sus contemporáneos que la espiritualidad y la acción social podían ir de la mano. A través de sus escritos y de sus viajes, Catalina comenzó a enviar mensajes a los líderes políticos y eclesiásticos de su tiempo, exhortándolos a dejar de lado sus diferencias y a buscar el bien común.
En sus cartas, Catalina hablaba con un lenguaje directo y persuasivo, apelando a la conciencia de los poderosos y recordándoles su responsabilidad hacia el pueblo. Ella veía en la paz no solo un ideal político, sino una expresión de la voluntad divina. Catalina se dirigía a los príncipes y a los papas como si fueran sus hermanos en la fe, sin importar la distancia que pudiera existir entre sus posiciones sociales. Con valentía, les llamaba a superar sus ambiciones personales y a trabajar unidos por el bienestar de toda la comunidad cristiana. Catalina no dudaba en confrontar a los líderes de su tiempo cuando veía que sus decisiones causaban sufrimiento o injusticia. Viajaba de ciudad en ciudad, reuniéndose con figuras influyentes y pidiéndoles que hicieran sacrificios por la paz. Sabía que estas guerras no solo destruían vidas, sino que también debilitaban la moral de la Iglesia y del pueblo. Sus intervenciones eran directas y llenas de pasión, inspiradas en su convicción de que solo el amor y la reconciliación podían sanar las heridas de su tiempo. Catalina creía que el perdón y la unidad eran expresiones del amor divino y que la paz era un deber cristiano que todos debían buscar, sin importar el costo. Uno de los logros más notables de Catalina en su labor por la paz fue su papel en las negociaciones entre Florencia y el papado. La ciudad de Florencia, su aliada Siena, y otras ciudades de Italia estaban en guerra con los estados papales debido a conflictos de intereses y a la influencia política de la Iglesia en los asuntos civiles. Catalina intervino con valentía, viajando hasta Florencia y hablando tanto con los líderes de la ciudad como con los representantes papales, para tratar de mediar en el conflicto. Su presencia y su determinación causaron un impacto positivo en las negociaciones, y aunque el conflicto no terminó de inmediato, Catalina logró abrir un diálogo entre las partes enfrentadas. Además de su intervención directa en los conflictos, Catalina promovía la paz a través de su ejemplo de vida y sus enseñanzas. Para ella, la paz debía comenzar en el corazón de cada persona, y solo una vida en armonía con Dios podía generar una verdadera reconciliación entre las naciones. Catalina animaba a sus seguidores a ser pacificadores en sus propias comunidades, a perdonar a sus enemigos y a buscar soluciones pacíficas a los problemas cotidianos. Su enfoque de la paz no era solo político, sino también profundamente espiritual, y sus enseñanzas sobre la reconciliación personal y social se convirtieron en un pilar de su legado. Catalina veía en la Iglesia un papel fundamental para promover la paz, y exhortaba a los líderes religiosos a actuar como mediadores y promotores de la unidad. En sus cartas, les recordaba a los cardenales y obispos su responsabilidad de ser ejemplos de amor y servicio. Catalina creía que la Iglesia debía liderar con el ejemplo, mostrando al mundo que la paz y la justicia eran valores esenciales en la vida cristiana. Al dirigirse a la Iglesia, Catalina no solo hablaba como una ciudadana preocupada, sino como una mujer profundamente comprometida con la misión de Cristo. Su llamado a la paz y a la unidad resonaba en todos los niveles de la sociedad. La misión de Catalina en favor de la paz no estuvo exenta de dificultades y oposiciones. Su postura pacifista y su intervención en los asuntos políticos le ganaron enemigos y críticos, que la veían como una intrusa en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, Catalina nunca permitió que las críticas la disuadieran de su misión. Con una convicción firme, continuó su labor, incluso cuando otros intentaban desacreditarla o detenerla. Ella veía en sus desafíos una prueba de su fe y una oportunidad para demostrar su compromiso con Dios. Catalina sabía que su labor por la paz era una respuesta a la voluntad divina, y eso le daba la fortaleza para perseverar. La paz que Catalina promovía era también una paz interior, una calma espiritual que solo podía alcanzarse mediante la reconciliación con Dios y con uno mismo. Catalina enseñaba a sus seguidores que el primer paso hacia la paz exterior era la paz en el alma. La oración y la penitencia eran para ella herramientas de purificación y de autoconocimiento, que permitían sanar las heridas internas y fortalecer el espíritu. Catalina creía que solo aquellos que experimentaban la paz interior podían ser verdaderos pacificadores en el mundo. Este enfoque holístico de la paz le dio a su mensaje una profundidad única, que sigue siendo relevante hasta hoy. El trabajo de Catalina en favor de la paz también tuvo un impacto duradero en la historia de la Iglesia y de Italia. A través de sus esfuerzos de mediación y sus enseñanzas, Catalina demostró que la fe y el compromiso espiritual pueden tener un impacto real en el ámbito social y político. Su legado como promotora de la paz y la justicia ha inspirado a generaciones de cristianos a trabajar por la reconciliación en sus propias comunidades y a ser defensores de la justicia. La labor de Catalina trascendió su tiempo y su contexto,
y su vida sigue siendo un ejemplo de cómo el amor y la fe pueden transformar los conflictos y construir un mundo más unido. Finalmente, Catalina de Siena dejó un testimonio vivo de que la paz es posible cuando existe la voluntad de superar las diferencias y de vivir en armonía. Su vida y sus acciones reflejaban su profundo compromiso con el mensaje de Cristo, quien había llamado a todos a ser pacificadores y a amar a sus enemigos. Catalina mostró que la verdadera paz no es solo la ausencia de conflictos, sino un estado de reconciliación y amor. A través de su legado, Catalina nos recuerda que cada persona tiene el poder de ser un instrumento de paz en el mundo, y que la fe puede ser un puente para construir una sociedad más justa y compasiva. Canonización y legado moderno de Santa Catalina. La canonización de Catalina de Siena fue un reconocimiento de su vida de santidad y de su dedicación inquebrantable a la fe y a la Iglesia. Catalina fue declarada santa en 1461 por el Papa Pío II, apenas 80 años después de su muerte, un tiempo notablemente breve para la época, lo que reflejaba la profunda impresión que había dejado en sus contemporáneos. Su canonización fue una confirmación de que su vida, sus escritos y sus acciones en favor de la paz y la justicia habían sido inspirados por un fervor espiritual sincero. La Iglesia la reconoció como una de las grandes figuras de la fe, alguien que no solo había sido devota en lo personal, sino que también había influido activamente en la sociedad y en la misma Iglesia. Más de 500 años después, en 1970, el Papa Pablo VI otorgó a Catalina de Siena el título de doctora de la Iglesia, convirtiéndola en una de las primeras mujeres en recibir este honor. Este reconocimiento no solo destacó la relevancia de sus escritos y enseñanzas, sino también su excepcional comprensión de los misterios de la fe. Catalina era una figura sin formación académica formal, y sin embargo, su sabiduría espiritual y sus ideas teológicas eran tan profundas que su obra se ha mantenido como referencia para teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos. Este título subrayó la universalidad de su mensaje y aseguró que su legado continuaría influyendo en generaciones futuras. El legado de Santa Catalina de Siena sigue siendo relevante y poderoso en la espiritualidad cristiana contemporánea. Sus enseñanzas sobre la humildad, la compasión y el amor divino son atemporales y encuentran eco en el corazón de quienes buscan una vida de fe y servicio. Catalina habló de la importancia de la santidad personal, de la entrega total a Dios y del compromiso con la justicia y la paz en el mundo, valores que resuenan hoy en día en aquellos que desean vivir una espiritualidad activa y comprometida. Su vida demuestra que la fe no es solo una experiencia interior, sino también una misión de transformación social y de promoción del bien común. Además, Catalina es recordada por su valentía y por su capacidad de desafiar las normas de su época en busca de la verdad y de la renovación de la Iglesia. En un tiempo en que las mujeres tenían pocas oportunidades de influir en la vida pública, Catalina rompió barreras y mostró que la fe y la devoción pueden abrir puertas incluso en las situaciones más restrictivas. Su ejemplo de empoderamiento y su capacidad de elevar su voz por el bien de la Iglesia la han convertido en una figura inspiradora para muchas mujeres en la Iglesia y en el mundo, siendo vista como un símbolo de fuerza espiritual y de igualdad. El impacto de Catalina también se extiende al ámbito del diálogo interreligioso y de la promoción de la paz. Sus esfuerzos por reconciliar a las ciudades en conflicto en Italia y su búsqueda de la unidad en la Iglesia inspiran a aquellos que trabajan en la resolución de conflictos y en la construcción de paz en el mundo. Catalina es vista como un ejemplo de cómo la espiritualidad y el compromiso social pueden unirse para promover la paz y la justicia. Su legado impulsa a muchos a ver en la fe una fuerza transformadora, que no solo ilumina el espíritu, sino que también puede sanar divisiones y construir comunidades más unidas y compasivas. La obra escrita de Catalina, especialmente el Diálogo de la Divina Providencia, y sus cartas, continúa siendo estudiada en seminarios y universidades de todo el mundo. Estos textos no solo son valorados por su contenido espiritual, sino también por su riqueza literaria y por la autenticidad con la que Catalina transmitió sus experiencias místicas. Sus escritos son considerados verdaderos tesoros de la espiritualidad cristiana, y su mensaje sigue siendo una guía para aquellos que desean profundizar en su relación con Dios. La obra de Catalina sigue hablando al corazón de las personas, recordándoles la importancia de vivir una vida de fe, de sacrificio y de amor por los demás. En la devoción popular, Catalina de Siena ocupa un lugar especial y es recordada como una intercesora poderosa. En muchas iglesias y comunidades alrededor del mundo, su figura es venerada como un modelo de santidad y una protectora de quienes buscan la paz interior y la fortaleza espiritual.
Su capacidad de conectar con Dios y su compromiso con la justicia la han convertido en una santa que muchos consideran cercana y accesible, alguien a quien pueden pedir ayuda en tiempos de necesidad. Su imagen, representada en estatuas y cuadros, recuerda a los fieles que la verdadera santidad se vive con coraje, con amor y con una entrega total a Dios. Catalina también ha dejado un impacto duradero en los movimientos y congregaciones religiosas inspiradas en su vida y obra. La Tercera Orden Dominicana, de la que fue miembro, continúa promoviendo su mensaje y su ejemplo de vida en todo el mundo. Varias congregaciones religiosas han adoptado su espiritualidad, trabajando en áreas de educación, salud y servicio a los pobres, y siguiendo el modelo de vida de Catalina. Su legado ha inspirado una espiritualidad basada en la compasión y el servicio, mostrando que la vida de fe debe ser una fuente de transformación personal y social. El legado de Catalina de Siena también ha influido en las reflexiones de la Iglesia sobre el papel de la mujer en la fe y en la vida eclesial. Su vida es un testimonio de que las mujeres pueden tener un impacto significativo en la Iglesia y en la sociedad, y su canonización como doctora de la Iglesia ha ayudado a abrir debates sobre la igualdad de género dentro del cristianismo. Catalina ha sido un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres en la Iglesia, y su ejemplo ha inspirado a aquellos que buscan una mayor inclusión y participación de las mujeres en el liderazgo eclesial. En la actualidad, Catalina de Siena sigue siendo un modelo de vida cristiana que inspira a creyentes de todo el mundo. Su vida y sus enseñanzas nos recuerdan que el amor a Dios debe reflejarse en acciones concretas de amor al prójimo, y que la fe puede ser una fuerza poderosa para transformar el mundo. Catalina de Siena continúa siendo una fuente de esperanza, de fortaleza y de inspiración para todos aquellos que buscan vivir una espiritualidad sincera y activa, que no se conforma con la contemplación, sino que busca hacer del mundo un lugar más justo y en paz. Reflexiones finales y relevancia de Catalina en el mundo actual. El mensaje y legado de Catalina de Siena resuenan hoy más que nunca en un mundo que enfrenta divisiones, conflictos y una búsqueda de sentido profundo. Su vida de compromiso con la paz, la justicia y la unidad en la Iglesia muestra que la fe y la espiritualidad no son solo prácticas personales, sino también herramientas para la transformación social. Catalina enseñó que cada persona tiene la responsabilidad de trabajar por el bien común, desde la humildad y el servicio. Su ejemplo de vida nos recuerda que el amor genuino y el sacrificio tienen un impacto duradero, y que la fe auténtica nos llama a actuar más allá de los intereses personales, buscando el bienestar de todos. Catalina también es una figura inspiradora para aquellos que buscan un camino espiritual profundo y una conexión más sincera con Dios. Su experiencia mística y su relación íntima con lo divino son una prueba de que la espiritualidad puede ofrecer consuelo y fortaleza, incluso en los momentos más oscuros. En un mundo donde muchas personas se sienten desconectadas y buscan significado, Catalina de Siena muestra que la oración y la contemplación pueden ser fuentes de paz y guía. Su vida es un testimonio de que la fe tiene el poder de transformar el corazón humano y de conectar al individuo con un propósito superior y con el amor de Dios. La figura de Catalina sigue siendo particularmente relevante en el diálogo sobre el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. A pesar de las limitaciones de su tiempo, Catalina trascendió las normas de género y se convirtió en una voz influyente en la política y en la religión. Hoy, su vida inspira a quienes luchan por la igualdad de género y por la inclusión en todos los niveles de la sociedad. Catalina demuestra que la fe y el compromiso espiritual no tienen género y que el liderazgo puede surgir de cualquier persona dispuesta a vivir plenamente su misión. Su ejemplo es un recordatorio de que el papel de la mujer en la Iglesia es fundamental y de que cada persona tiene el derecho y la capacidad de contribuir activamente al bien común. Además, Catalina es una guía para aquellos que desean trabajar por la paz y la reconciliación en un mundo dividido. Sus esfuerzos por mediar en conflictos y por unir a las facciones enfrentadas nos inspiran a buscar soluciones pacíficas y a promover el diálogo. En la actualidad, cuando los conflictos y las divisiones parecen insalvables, Catalina nos invita a ser puentes de paz, a comprender que la verdadera paz se construye desde el amor y la empatía. Su mensaje sobre la reconciliación sigue siendo relevante y necesario, recordándonos que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un esfuerzo activo por la justicia y la armonía entre las personas. El llamado de Catalina a la humildad y a la autenticidad también tiene resonancia en nuestra época. En un mundo marcado por el materialismo y el éxito superficial, Catalina nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio desinteresado.
Su vida sencilla y su dedicación a los demás nos inspiran a buscar una vida de integridad y de humildad, a valorar lo esencial y a vivir de acuerdo con nuestros principios. Catalina nos enseña que el éxito verdadero no está en la acumulación de bienes o en el poder, sino en el amor, en la compasión y en el servicio a Dios y al prójimo. La enseñanza de Catalina sobre la unidad en la Iglesia y su deseo de verla renovada también son importantes en la actualidad. En un tiempo en que la Iglesia enfrenta desafíos internos y en que algunos fieles se sienten alejados de sus prácticas, Catalina nos recuerda la importancia de la reforma y del compromiso de todos los cristianos con la unidad y la fe. Su llamado a los líderes eclesiásticos a ser ejemplos de humildad y de servicio es una invitación a que la Iglesia sea una institución viva, abierta y en constante renovación. Catalina inspira a los creyentes a trabajar juntos, superando las diferencias, para construir una Iglesia que refleje el amor y la misericordia de Dios. La espiritualidad de Catalina, centrada en el amor y la compasión, es una guía poderosa en la vida cotidiana de quienes desean vivir en armonía con sus valores. Su enfoque de la fe como una vivencia activa y como un compromiso con el prójimo es especialmente relevante en un mundo que enfrenta crisis humanitarias y desigualdades profundas. Catalina nos invita a no quedarnos en la contemplación, sino a actuar, a buscar maneras de ayudar y de aliviar el sufrimiento ajeno. Su vida nos recuerda que el cristianismo es un llamado al amor activo, y que todos somos responsables del bienestar de los demás. El papel profético de Catalina también sigue siendo un referente para aquellos que sienten la necesidad de hablar en favor de la justicia. Catalina nos enseña que la fe no puede quedarse en silencio frente a las injusticias, y que el compromiso con Dios nos llama a confrontar el mal y a buscar el bien. En tiempos en que tantas personas enfrentan opresión, pobreza y discriminación, Catalina nos inspira a ser voces de esperanza y de transformación. Su vida es un recordatorio de que la verdadera espiritualidad nos invita a ser agentes de cambio, defendiendo la dignidad y los derechos de cada persona. Finalmente, el legado de Catalina de Siena es una invitación a vivir una vida de fe valiente, de integridad y de amor desinteresado. Su vida es un ejemplo de que la fe puede romper barreras, inspirar a otros y traer esperanza en medio de las dificultades. Catalina continúa siendo un modelo de santidad activa, un testimonio de que el amor a Dios no solo transforma el corazón individual, sino que también puede transformar el mundo. Su vida y sus enseñanzas son una luz para aquellos que buscan vivir en paz, justicia y fe, recordándonos que cada acción, por pequeña que sea, tiene el poder de construir un mundo más justo y lleno de compasión. Para cerrar este video, quiero invitarte a explorar más sobre la vida de otro gran santo, Santo Antonio de Padua. Si te ha inspirado el legado de Catalina de Siena, te encantará conocer la historia de este santo, quien también dedicó su vida a la fe, la predicación y la ayuda a los más necesitados. En ese video descubrirás cómo Antonio de Padua se convirtió en uno de los santos más queridos y en un poderoso intercesor, conocido por ayudar a encontrar lo perdido y por sus milagrosas enseñanzas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás este ni otros videos llenos de inspiración espiritual. Y si te gustó este contenido, déjanos un like y comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.